estamos en comunicación con el economista César Fuentes, director de Maestría en Gestión Pública de la Universidad ESA. Señor Fuentes, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado. El Ministerio de Economía y Finanzas señala que la economía peruana podría crecer en un 10% en el año 2021. ¿Cómo se explica este anuncio de nuestra economía pese a la pandemia y a un escenario políticamente movido por las elecciones? Bueno, creo que el Ministerio está pensando que en la segunda mitad del año no va a haber modificaciones de política monetaria o fiscal, ¿no? Creo que el supuesto que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y también el Banco Central, que tiene, diríamos, proyecciones parecidas, nos indican que esto sería la lógica, ¿no? Así que no habría cambios sustanciales en política monetaria y fiscal y se continuaría la política que estamos sintiendo en el primer semestre del año. Caso no ocurriera, lógicamente esto cambia, ¿no? Hay un tema de preocupación por varios temas, como usted ha mencionado, ¿no? Uno es el tema del COVID. Esto está frenando fundamentalmente lo que son servicios. Y por otro lado, tenemos el tema asociado a qué va a pasar con las inversiones, con el ruido político que existe, ¿no? Hay temas anecdóticos que nos sugieren que realmente hay una postergación de inversiones en varios sitios. No hay realmente una dimensión de cuánto va a ser esto, hay mucho ruido y eso es un problema serio. Cuando hay mucho ruido en economía, lo estamos viendo, ¿no? El dólar un poco se ha disparado a 3.80. Hemos tenido también que la bolsa ha tenido muchos vaivenes y la preocupación mayor es el tema que va a pasar con la inversión privada, especialmente en grandes proyectos mineros y proyectos de infraestructura. Es decir, esta estimación va indistintamente de quien gane las elecciones, pero todavía es un albur. O sea, todavía se va a definir el 6 de junio. ¿Y qué tendría que suceder? ¿Cuál sería el escenario para que esta estimación a mitad de año ya sepamos que no se va a llegar a cumplir? Yo creo que lo que es importante es lo que no han presentado los candidatos, creo, es qué programa efectivamente van a tener, qué es lo que van a hacer en términos económicos. Por lo menos el señor Castillo no se sabe con claridad qué es lo que va a hacer. De una otra manera, la señora Fujimori sería probablemente hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, con mayor quizá énfasis en lo que son gastos de salud y educación. Pero el tema no solamente es eso, sino que también tenemos un Congreso complicado desde el punto de vista de cómo se ha formado y tenemos un tema de incertidumbre con respecto al COVID. Es decir, la situación, si bien es cierto, estadísticamente va a haber una especie de rebote, ¿no? Que es lo que uno sugiere con una caída tan fuerte en el año 2020, este efecto de rebote es ponernos a nivel realmente del año 2019, es decir, estaríamos recuperando quizá con suerte los niveles de 2019. Pero el tema es, lógicamente, qué va a pasar en términos de política monetaria, fiscal y también sectorial, lógicamente, ¿no? Esa es la gran preocupación que hay a partir de agosto del año. ¿Y cuál es el rol que cumplirá el sector privado, las inversiones en este crecimiento proyectado a 10% de nuestra economía? Es grande porque el sector privado fundamentalmente la inversión privada es más o menos un 16 a 20% del PIB, depende de cada año, y está generalmente concentrada en lo que es, bueno, en lo que uno conoce que es construcción y lo que es maquinaria, equipo, esos son los fuertes, es decir, importaciones de maquinarias de equipo, pero fundamentalmente construcción. Entonces, si tenemos una estabilización, una reducción en lo que es construcción e importaciones, lógicamente el impacto en inversiones se va a notar. Y el tema también es expectativas, ¿no? Es decir, hay un tema que preocupa, una inversión no es para ahora, ¿no? Una inversión significa que yo voy a tener una recuperación en 2, 3, 4, 5 años. Entonces, lo que estoy poniendo hoy día, además está inmovilizado, especialmente si hago una inversión, supongamos en un hospital, una carretera, un restaurante. Esa inversión recién va a rendir probablemente pues en 2, 3, 4, 5 años. Entonces, y es un dinero que voy a tener inmovilizado. Esa es la preocupación, creo que existe en pequeños y en grandes. Y eso yo creo que los dos candidatos, y eso es lo más importante, creo que tendrían que avanzar hacia una especie de agenda mínima, tanto de gobernabilidad como de puntos económicos de consenso, para que realmente este ruido que tenemos ahora disminuya sensiblemente.
¿Y esto ha podido ser posible con lo que nos han mostrado, ofrecido el pasado debate en Chota, señor Fuentes? ¿Ha escuchado propuestas económicas tal vez que sí son viables o factibles? Por lo general yo creo que los dos candidatos han ido a una versión, diríamos, populista, es decir, más gasto, y esto probablemente pueda ser en temas electorales, esto puede generar que la base política que tienen esté contenta o se incremente, pero los números son otros, ¿no? Por ejemplo, hay un tema importante que los dos candidatos, pero en particular el señor Castillo ha hablado de incrementar en 10% el gasto del PBI en gasto de educación. Hoy día gastamos alrededor de casi 5%, pero esto es casi 20% del presupuesto de la República. Entonces, no podemos gastar más. Yo creo que el énfasis en educación es no gastar más, sino realmente mejorar la calidad, tanto de profesores, de servicio, el tema de soporte tecnológico. Yo creo que ahora el momento, especialmente en salud y en educación, que son temas críticos, es reformar con lo que tenemos. No tenemos mucho margen porque la base tributaria en el Perú es pequeña para realmente hacer mayor expansión de gasto en lo que es educación y lo que es salud. Lo que tenemos que es realmente ir muy finos en el tema, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad de servicio, y eso significa desde acercarnos al ciudadano, y creo que es lo que justamente la población está mostrando ahora con su voto, ¿no? Es decir, que hay una desconformidad de un Estado que no llega pues a todos los peruanos, solamente un grupo, y esto se ha, pues diríamos, desnudado con mayor razón en el tema del COVID. ¿Teme que por ganar más votos en este último tramo de la campaña electoral, ambos candidatos se vuelven de alguna manera populistas y ofrezcan más votos, más gasto? ¿Podría de alguna manera comprometer la caja fiscal del país cuando tengan que asumir la rienda del gobierno a partir del 28 de julio? Tenemos que distinguir: una cosa es la oferta política antes de tomar el gobierno y otra cosa es lo que se puede hacer, ¿no? Y eso lo hemos visto en varios candidatos. Lo que sí es cierto es que hay un tema que es crítico, es que 7 de cada 10 peruanos están en el sector informal. Ese es el tema que hay que atacar. Y eso significa varios temas, ¿no? Uno es formalizar a estos 7 poco a poco y comenzar a incrementar una base tributaria para que realmente podamos gastar más en educación y salud. No tenemos los márgenes. Si uno compara, por ejemplo, los presupuestos de Perú en educación, son 20% del PBI. 1 de cada 5 soles del presupuesto va a educación. Si eventualmente tuviéramos 10% del PBI, sería pues prácticamente 2 de cada 5 o 2,5 de cada 5. Si la mitad del presupuesto de la República sería educación, que realmente es un sinsentido, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que cuando se ve los márgenes que tenemos como Estado, son pequeños y tiene que uno afilar mucho el lápiz en términos de qué cosa tiene que hacer para gasto. Y esto creo que es importante. Y lo que yo veo que en los dos candidatos, en aras lógicamente de buscar mayor cantidad de votos, hay esta visión, ¿no es cierto?, de mayor gasto. La señora Fujimori ha planteado, por ejemplo, un tema que 40% del gasto vaya, ¿no es cierto?, directamente a los pobladores del canon. Pero está probado que el canon en términos económicos no es lo mejor, inclusive pensando en términos de inversiones, porque realmente la calidad de inversiones en canon no es la buena, y además asigna el canon, diríamos, a privilegiados que tienen una mina al lado. Entonces tenemos una comunidad que tiene un canon, que puede ganar mucho dinero, y otro al lado que no tiene un yacimiento minero y vive en la pobreza. Entonces este es un tema que realmente, desde el punto de vista de asignación de recursos, no es el óptimo. Y eso creo que no está en la discusión. Entonces hay varios temas que creo que una vez que se elija van a tener que claramente verse que no se puede hacer. Y esto es un tema difícil a veces en un mercado y en un país que requiere muchos servicios, ¿no? En este momento estamos escuchando las propuestas y, como comentábamos en la entrevista anterior, decían una cosa es con guitarra y otra con cajón. Pero ¿cuál es el efecto de escuchar propuestas como revisar los contratos de transnacionales o impedir las importaciones? No, yo creo que esas son propuestas totalmente ajenas a la realidad, ¿no? Es decir, si uno ve el tema, Perú es un país que no tiene una base industrial. Una cosa es que yo pueda proponer poco a poco que genere pues industrias, o genere una base industrial, o genere una base manufacturera. Esto es una cosa que sí se puede plantear como política. Pero dejar de importar no tiene ningún sentido, porque nuestras cadenas productivas dependen de las importaciones, como también nosotros somos parte de otras cadenas productivas. Hoy día en el mundo, al margen del tema del COVID, ¿no es cierto?, el tema de integración de logística es clarísimo, ¿no? Es decir, lo que veo ahora aún en el mundo,
es que las logísticas de transporte y de manufactura están en todo el mundo, y lo que hay que hacer es en esa misma cadena ir generando mayor valor agregado. No es apartarse de la cadena de logística, sino en la misma cadena ir mejorando. Por ejemplo, podemos pensar un caso emblemático que es agroindustria, ¿no? Solamente pensamos nosotros en fresco, pero también hay alternativas, ¿no es cierto?, de congelado, tenemos alternativas, ¿no es cierto?, de vender esto en conserva, tenemos alternativas de plantear servicios. Es decir, yo creo que en la misma alternativa que tenemos productiva se puede hacer mucho. Yo creo que hay que efectivamente afilar el lápiz, pensar, y es el camino que tenemos. Es un camino duro, pero es el único, no hay otro más. Usted ha señalado la necesidad de tener una agenda mínima. En materia económica, si nos podría precisar cuáles son los puntos esenciales de esta agenda mínima que deben ofrecer ambos candidatos. Yo creo que una agenda mínima es el tema de gobernabilidad, es decir, hay preocupación tanto por el tema de derechos de propiedad, que se va a hacer efectivamente con el tema, ¿no es cierto?, de derecho de propiedad, de independencia del Poder Judicial, son temas mínimos que tenemos que tener. El tema también que se respeten los contratos o se renegocien los contratos, si es que es el caso. La renegociación no es ajena, nada está escrito en piedra en el tema de renegociación de contratos. Creo que puede haber voluntad de partes, y si hay algún pedido se puede renegociar. Creo que no tiene sentido realmente cerrar los contratos, porque eso simplemente no cierra la posibilidad de que haya mayor inversión. Puede renegociarse, eso es totalmente factible. Pero tiene que ver también el horizonte, ¿no es cierto?, qué vamos a hacer en el tema de recaudación y generación de empleo. Es decir, todos los dos candidatos se han ido por el lado de mayor gasto, que está limitado, y la caja fiscal no es eterna. Yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo, ¿no es cierto?, ordenamos nuestro empleo, que es lo más difícil, y también generar, ¿no es cierto?, oportunidades para los peruanos hoy día, que, como indico, ¿no?, es una situación muy, muy, muy dramática para 7 de cada 10 de nuestros compatriotas. Señor Fuentes, y para poner paños fríos a esta incertidumbre, ¿usted cree que tal vez sea necesario que los candidatos aprovechen en mostrar sus cuadros técnicos, en saber o adelantar quién podría ser el ministro de Economía en sus eventuales gobiernos para dar una garantía o tranquilidad? Sí, yo creo que eso es importante. Creo que tiene que haber mucha transparencia en lo que son los cuadros técnicos. Si ustedes recuerdan, algunas elecciones atrás, justamente lo que hacían cuando esto era un proceso mucho más ordenado, los cuadros técnicos tenían debates técnicos que son importantes, había jefes de plan de gobierno, donde podrían dirimir en diferencias. Eso es muy importante, especialmente para los temas relacionados a inversión y política pública en general. Lamentablemente, o por estrategia o porque efectivamente no se los tiene, no tenemos esta presentación de cuadros públicos según los candidatos, que es un problema. Y también creo que, por el otro lado, en general, no ha habido mucha discusión de políticas públicas en general y políticas de Estado. Esa es una preocupación que creo que tienen muchos economistas y analistas, que todo se ha centrado como es en el Perú, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la personalidad, en los antis y en las personalidades de los candidatos, pero realmente no ha habido un debate serio sobre qué se piensa hacer ahora en el Bicentenario, que es una fecha emblemática para el señor Luis Carranza sería un buen ministro de Economía. Él ya ocupó este cargo y ha sido presentado en la fila del humorismo. Así es. No, Luis Carranza es un excelente economista, él tiene todos los pergaminos y eventualmente puede ser ministro de Economía. Tiene la experiencia, ha participado en varios gobiernos, ha participado en el gobierno de Toledo, ha participado en diferentes gobiernos, es decir, es un técnico que creo que trasciende las posiciones políticas, que es bueno. Y creo que hay mucho talento en el Perú, talento a nivel de economistas, a nivel de administradores. El tema es que también haya claridad en qué se está convocando y qué se les está exigiendo a ellos, ¿no? Es decir, lo que tiene que haber para atraer al talento a nivel gerencial y a nivel del sector público es cuál es la propuesta o qué es lo que se quiere hacer y si es factible. Y justamente ahí es donde entran los técnicos. Y eso es lo que creo que está faltando en ambos candidatos creo que con mayor claridad. No existe esto en el caso del señor Castillo, y creo que también recién se está avanzando en el caso de la señora Fujimori. Muy bien, muchas gracias por su análisis y comentarios. Esta mañana en el informativo estuvo con nosotros el economista César Fuentes, director de Maestría en Gestión Pública de ESAN. Muchas gracias. Encantado. Muy bien. 8 de la mañana con 15 minutos.